السلام عليكم ورحمة الله. لعلها الحكومة الغربية الأولى التي افتتحت سفارة فلسطين في عاصمتها برازيليا هي البرازيل التي لطالما ناصرت جهارا القضية الفلسطينية. من البرازيل إلى فلسطين المحتلة الصرخة واحدة: إننا نتعطش للعدالة. مع أستاذ العلاقات الدولية البرازيلي مارسيللو بوزيتتو نتحدث عن التضامن مع القضية الفلسطينية من الداخل. معكم زينب صفار، تابعونا. حركة العمال الريفيين المعدمين، أي الذين لا يملكون أرضاً MST، هي واحدة من أكبر الحركات الاجتماعية في العالم وعمرها أكثر من 33 عاماً. دعمتها النضال من أجل الإصلاح الزراعي ولإقامة مجتمع أكثر إنسانية وعدلا، وهي منظمة فعالة في 24 ولاية في المناطق الخمس من البرازيل، حيث هناك نحو 350 ألف عائلة تسيطر على الأرض من خلال النضال وتنظيم العمال الريفيين. حتى بعد استقرار تلك العائلات تبقى جميعها تعمل ضمن إطار حركة العمال المعدمين، لأن الاستيلاء على الأرض ليس سوى الخطوة الأولى نحو تحقيق الإصلاح الزراعي، أي الهدف النهائي للمنظمة. والجدير بالذكر أن حركة العمال الريفيين المعدمين تشارك أيضا في المفاصل والمنظمات التي تسعى إلى ضمان الحقوق الاجتماعية. وعلى المستوى الوطني تشارك الحركة في المنتدى الوطني للإصلاح الزراعي وتنسيق الحركات الاجتماعية، وأيضا في الحملات الراهنة والدائمة. أما على الصعيد الدولي فحركة العمال الريفيين المعدمين هي جزء من فايا كامبيسينا، المظلة التي تجمع بين الحركات الاجتماعية من المناطق الريفية في القارات الخمس حول العالم. مارسيللو بوزيتتو أستاذ العلاقات الدولية والعلوم الاجتماعية والناشط في العمل التطوعي في البرازيل، ومنسق مركز الدراسات الاستراتيجية والسياسة الدولية ومشروع التضامن الدولي، وعضو قطاع العلاقات الدولية في حركة العمال المعدمين، ومؤلف كتاب القضية الفلسطينية: الحرب والسياسة والعلاقات الدولية، يصف تفاعل البرازيليين اليوم مع القضية الفلسطينية، ولا سيما بعد تغير الإدارة السياسية في البلاد، وما أبرز الأنشطة البرازيلية المتعلقة بحملات المقاطعة لإسرائيل، ويشرح مدى فعالية حركة العمال الريفيين المعدمين في البرازيل اليوم. Marcelo Bozetto, Professor of International Relations and Social Sciences from Brazil. Welcome to من الداخل from the Inside, sir. Sí, buenas noches y agradezco la invitación. Always welcome, sir. Well, Marcelo, back in the year 2010, then President of Brazil, Lula da Silva, recognized Palestine as an independent state within the 1967 borders. As an activist of the Committee of the Great ABC-SP of solidarity with the Palestinian people, what actions do you focus on in this sense, and how do the Brazilians today interact with the Palestinian cause? Los brasileños apoyan la lucha del pueblo palestino, se identifican mucho con sus reivindicaciones y números movimientos populares en Brasil hoy defienden el derecho del pueblo palestino de decidir sobre su propio destino. Apoyamos la iniciativa del gobierno Lula en un momento que estuve debatiendo en la ONU, pero nosotros consideramos que más allá del territorio de las fronteras de 67, nosotros creemos que el pueblo palestino tiene el derecho inalienable de tener el control de todas las tierras ocupadas por la entidad sionista en 48 y las tierras ocupadas también en 67. Pero la decisión del gobierno Lula en aquel momento tuvo una importancia para contribuir con el esclarecimiento para el pueblo brasileño sobre la causa palestina. Eso fue importante porque en Brasil ocurrió en 2012 el Foro Social Mundial Palestina Libre, donde nos organizamos con 10.000 personas de todo el mundo.
Então, creio que a decisão do presidente Lula, em aquele momento, também criou condições favoráveis para debater a causa palestina e fortalecer nosso apoio a esta luta. Right, and this also led, to Brazil being the first Western country, so to say, for example, Latin American country also, to declare that Palestine's first embassy opens in Brazil back in the year 2016. Now, when you talk about this issue, this is a very important juncture in the Palestinian struggle. What about the Israeli pressure groups, the Israeli lobbyist pressure groups inside Brazil, with such a strong step being taken? Israel, sem dúvida nenhuma, siempre presionó mucho los gobiernos en Brasil, porque los apoyadores de Israel tienen mucho dinero y influencia política. Entonces, nosotros iniciamos una organización por la base, hablando con trabajadores en las fábricas, en los barrios, en las escuelas, en las universidades. Organizamos publicaciones, libros, materiales para difundir entre los jóvenes, entre los niños también. Hay publicaciones en Brasil, incluso en uno de los artículos del libro que publiqué, es un texto, un artículo, es una historia de la Palestina para crianças, para niños y niñas. Entonces, también creamos medios de comunicación alternativos, periódicos, a través de las redes sociales, y este movimiento consiguió bloquear la influencia sionista, pero no destruirla, porque es muy poderosa. Es una lucha desigual entre los movimientos populares y el sionismo, pero conseguimos, sin duda ninguna, conquistar el corazón del pueblo brasileño. Pero el sionismo tiene muy fuerza en Brasil porque existen muchas empresas particulares, privadas, existe el capital, banqueros sionistas, y mismo durante el gobierno Lula tuvimos problemas. Por ejemplo, la compra de equipamientos israelíes. Mismo en gobierno Lula, del punto de vista político, Lula estaba con los palestinos, pero del punto de vista económico, Lula también cometió errores en las relaciones con Israel. Dos ejemplos. Uno fue asignar un tratado de libre comercio Mercosul-Israel en 2012. Y otro error fue autorizar la compra de equipamientos militares de empresas israelenses. Entonces, no solo el gobierno federal, pero gobiernos estaduales, provinciales en Brasil también compraron armas y equipamientos militares. Uno de ellos es un vehículo aéreo no tripulado de la empresa israelense Elbit System. Entonces, el ejército de Brasil tiene este vehículo y es una decisión muy equivocada y muy grave. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una industria nacional de defensa. Existían empresas nacionales que tenían condiciones de producir lo mismo equipamiento con tecnología 100% nacional. Entonces el capital israelense causa la desnacionalización de la economía brasileña. Pero seguimos resistiendo porque el pueblo está con Palestina. Right. Now, when we talk about the issue of Israeli appetite has many forms, and there is also something known as the water appetite. The Brazilian state of Bahia decided on April 21st last year to end its cooperation agreement with Israeli water company Maqaret. The decision comes after pressure from campaigners from the BDS movement, the Boycott and Divestment and Sanctions movement, which works to end Brazilian complicity with Israel's violations of international law. Why the Maqaret company, and what is its role in the water appetite against the Palestinians?
Mecorotti es una compañía que tiene tentado actuar en São Paulo y en Bahía, dos estados importantes de Brasil. Son dos estados donde existen mucha población, un número muy grande de habitantes, y son dos estados estratégicos. En São Paulo, Mecorotti ya sufrió la denuncia de los activistas de campaña por el boicot. Nosotros, movimientos populares, nos unimos en la campaña por el boicot, sanciones y contra Israel, el BDS, y conseguimos en São Paulo ya que el gobierno no más tenga acuerdos con Mecorotti. Pero Mecorotti es una empresa que tiene una estrategia de también invadir el territorio de Brasil para tener el control de la agua y transformar la agua en una mercadería. Entonces no se contentó en robar la agua de los palestinos de manera ilegal. Ahora Mecorotti tenta actuar en Brasil y en América Latina de manera bastante agresiva porque quiere controlar un recurso natural estratégico. Brasil es uno de los países del mundo que tiene las mayores reservas de agua del mundo. También tiene agua subterránea. Hay en Brasil inúmeras reservas de agua subterránea que hoy empresas extranjeras como Mecorotti quieren tener su control. Y nosotros en Brasil tenemos también una campaña para denunciar Mecorotti. Es que ahora con el gobierno federal, que es un gobierno... How important is it, Marcelo, to stop the work of such a company? To stop the contracts? I mean, this became, the step that has been taken by the state of Bahia. It is the latest in a series of contracts of Mecorotti that it has lost around the world from grassroots pressure that exposed its role in the water appetite against the Palestinians. It's not only Bahia, there's also Buenos Aires, Lisbon, the Netherlands, São Paulo. They all ended their ties with Mecorotti. Creo que acabar un acuerdo con una empresa de esta naturaleza es un paso a más en la dirección de la liberación de Palestina incluso. Porque la lucha en Brasil contra Mecorotti es parte de la lucha del pueblo palestino pelo control de este recurso natural que es la agua. Entonces entendemos que es una lucha sin fronteras y también aprendimos que las pequeñas victorias van asegurando la victoria mayor. Entonces romper un acuerdo con Mecorotti nos da fuerza y nos da la esperanza y la certeza que estamos en el camino cierto y que es un proceso difícil, pero nos enseña que es posible enfrentar un enemigo muy poderoso como la entidad sionista y vencer, como aquí en Líbano también ocurrió, ¿no? La victoria del pueblo de Líbano contra la entidad sionista. Entonces aprendimos mucho con su historia de que es posible vencer Israel en muchos campos. Incluso en el campo económico, derrotando Mecorotti. Marcelo, allow us to stop now for a short break, and then after the break we're going to talk a bit more about how the leaning towards the right-wing movements in Brazil is going to affect the Palestinian cause, but after the break. إذا فاصل قصير ونعود، لا تذهبوا بعيدا. خلال العام المنصرم أسفر عدد من الانتخابات الأخرى في أمريكا اللاتينية عن انتصارات أيضا لليمين، مما يشير إلى أن المد الوردي للحكومات اليسارية في المنطقة بدأ يتراجع. مارسيللو بوزيتتو أستاذ العلاقات الدولية والعلوم الاجتماعية والناشط في العمل التطوعي بالبرازيل ومنسق مركز الدراسات الاستراتيجية والسياسة الدولية ومشروع التضامن الدولي، يتحدث عن مدى تأثير هذا على مقاربة القضية الفلسطينية. Com certeza, porque tem uma relação direta. Por exemplo, em Brasil, tivemos golpe de Estado que retirou da presidência
Dilma Rousseff, la legítima presidencia, el gobierno golpista y ilegal de Michel Temer, logo en su inicio, indicó un ministro para Relaciones Exteriores, llamado José Serra, que es senador por el Partido de la Socialdemocracia Brasileña. Este partido es un partido pro-imperialista y pro-sionista. Y este ministro, en los primeros días de trabajo após el golpe, inició diálogos para tentar cambiar la posición de Brasil en la ONU sobre el reconocimiento del Estado de Palestina en las fronteras de 4 de junio de 1967. Entonces, su primera iniciativa como ministro de Relaciones Exteriores fue tentar cambiar, pero en las organizaciones del propia ONU tuve cuestionamientos, ¿no? ¿Por qué el cambio ahora? Y entonces, ese ministro no duró 2, 3 meses. Después inició un trabajo, se quedó enfermo y ahora es otro. Pero también los ministros de gobierno de Michel Temer, muchos están identificados con el sionismo. Un ejemplo concreto, el presidente del Banco Central de Brasil hoy es un ciudadano israelí. Su ciudadanía es Israel y es un banquero, un ejecutivo de bancos de Israel que está hoy en Brasil. Yes, allow me, Marcelo, here to ask you something, which I'm going to link also to the Palestinian cause. You are also a member of the MST, which is International Relations Sector of the Landless Rural Workers Movement, which is one of the largest social movements in the world and has been in existence in the past 30 years. What is this movement? How active is it still today, especially in the wake of the change of the tide en Brasil? Es un movimiento que tiene 32 años y que lucha por la tierra, la reforma agraria y por transformaciones sociales. Es un movimiento que es también hermano de los palestinos porque lucha también por la tierra. Y nosotros hoy organizamos cerca de 400.000 familias que ya conquistaron la tierra y producen alimentos sin veneno. Desarrollamos un proyecto de agricultura orgánica, agroecológica, en todo el Brasil. Y también tenemos organizados hoy cerca de 100.000 trabajadores y trabajadoras que ainda están luchando para conquistar su tierra, porque en Brasil la tierra está concentrada en las manos de pocas personas. 1% de los más ricos de Brasil concentran en sus manos 55% de la tierra agricultable. Y este es un movimiento que nosotros siempre tuvimos juntos con los palestinos. Hoy, en todo mes de octubre, organizamos una brigada de solidaridad con Palestina para trabajar en la colheita de azeitonas. Zeitún, ¿no? Exactly, the olive harvest. Olive harvest. Yes. Entonces hacemos eso. También en Brasil tenemos cooperación con You organizaciones. sent a delegation actually to Palestine in this sense. Sí, enviamos muchas delegaciones. Yo estuve personalmente 3 veces en Palestina y tenemos contactos con organizaciones de Palestina. It's an annual activity in this sense. Esta es una actividad a cada 2 años. A cada 2 años enviamos una delegación para trabajar con la colheita de aceitonas. Pero todo año tenemos cursos, talleres de formación, de educación en conjunto con Unión de los Comités de Trabajo Agrícola en Palestina, Unión de los Comités de Mujeres, y recibimos en Brasil muchos palestinos que quieren conocer el país, conocer nuestro movimiento y también cambiar experiencias sobre agricultura, porque la agricultura palestina es muy rica,
tiene una historia muy importante. Entonces nosotros también aprendemos nuevas técnicas agrícolas o técnicas agrícolas que no son nuevas, pero son técnicas que preservan la naturaleza. Los palestinos son hoy, los campesinos palestinos, aquellos que son guardiões, protectores de la tierra y de la agua en la Tierra Santa. Entonces, por eso tenemos mucho a aprender con los agricultores de Palestina. You are also, Marcelo, member of the global campaign to return to Palestine, the Brazil sector. First of all, I would like you to tell me, how did you become or how did you come to get your activities to work under the umbrella of the global campaign to return to Palestine, and how important is it for all the actions that you perform in this sense? Acreditamos que esta es una de las más importantes campañas que existen hoy en el mundo porque tiene mucha representatividad. En todos los encuentros de la campaña tenemos representantes de todos los continentes y personas que son de movimientos populares, de sindicatos, profesores, estudiantes, miembros y activistas de la campaña del BDS. Y en Brasil nosotros nos integramos a la campaña en 2015, cuando estuvimos una delegación brasileña en el encuentro latinoamericano de la campaña global que ocurrió en Caracas, Venezuela, porque la campaña existe desde 2014, el primer encuentro fue en Beirut y nos integramos en 2015. Y en Brasil crece a cada día el número de militantes, de activistas solidarios a Palestina que se integran a la campaña, organizando debates en universidades, organizando manifestaciones populares, manifestaciones contra los consulados e embajadas de entidades sionistas y también debatiendo entre los movimientos populares y sindicatos de Brasil, porque creemos que es importante los trabajadores y trabajadoras tener esa conciencia que su lucha por mejores condiciones de vida y por una sociedad más justa es también la lucha del pueblo palestino. Y creemos que esa lucha será victoriosa en breve. Inshallah, soon, very soon. Marcelo Bozzetto, Professor of International Relations and Social Sciences from Brazil, many thanks indeed for joining us. Obrigado. Muito obrigado e estaremos sempre juntos com o pueblo árabe para lutar por justiça social, sempre. You're always welcome, sir. إذا لقاء جديد في الأسبوع المقبل مع ضيف جديد وقضية جديدة ودائما من الداخل. للمزيد من التواصل بريدنا theinside@almayadeen.net وصفحتنا على الفيسبوك من الداخل. من كل فريق عمل من الداخل من كل الميادين. السلام عليكم ورحمة الله.